Hola. Ahí está. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes al final de esta larga mañana ya y muy interesante mañana en el Congreso de APRESID. Como IMNI, antes de empezar, queríamos agradecerle particularmente a APRESID la gentileza del reconocimiento que recibimos ayer por los primeros 20 años, decimos siempre primeros 20 años del Instituto trabajando acá en la región y en particular en Argentina. APRESID ha sido un apoyo fundamental en todo el desarrollo de nuestras actividades. Cada uno de sus miembros, cada una de sus regionales, sus presidentes, todo el Consejo Directivo ha sido tremendamente un apoyo enorme, quiero decir, para todos nosotros. Así que de nuestra parte, simplemente este agradecimiento. Y bueno, yendo ahora a la presentación de hoy, la idea fue invitar a Terry, al doctor Roberts, nuestro presidente, tomarle un tiempo de su extenso o su intensa agenda, para que nos dé un poco la visión que existe desde los nutrientes, desde la industria de fertilizantes o del uso de estos insumos en particular hacia el 2030. Así que primero vamos a escucharlo a Terry y, como bien les decían antes, esperamos sus preguntas a través de WhatsApp y los mensajes de texto al número que figura en las pantallas. Terry. Gracias, Fernando. Señoras y señores, es un gran placer estar acá. Agradezco la invitación de APRESID. Es un honor para mí poder venir y hablar con ustedes. Tuve la oportunidad de hacer una presentación en una reunión de APRESID hace 17 años en la ciudad de Mar del Plata. Así que estuve ausente personalmente, pero el IPNI sí estuvo muy conectado a través de Fernando desde que abrimos nuestro programa acá hace 20 años. Nosotros agradecemos esta asociación, esta alianza que hemos tenido siempre con APRESID. Hoy vamos a tratar de mirar hacia el futuro en términos de cultivos y la nutrición de los cultivos. Y trato de hacer esto contándoles alguna de la información de lo que ocurre en estos términos en el mundo. Quiero hablar del uso de fertilizantes en el futuro y qué vamos a hacer en el futuro, qué podemos esperar. Para presentar el escenario, si miramos el PBI mundial, se está recuperando lentamente, estamos yendo para arriba ahora. Probablemente sea del 3.7%, y en general representado por los aumentos en la Unión Europea, China, Japón y Estados Unidos. Si vemos a ver dónde ocurre este crecimiento en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, vamos a ser los líderes en este sentido, ya que vamos a aumentar en 2.9% en los próximos 5 años. El mundo en desarrollo y mercados emergentes, el crecimiento va a ser de 4.9% este año y va a ser más del 5% hacia el futuro en los próximos 5 años. Siempre hay mucha incertidumbre cuando el FMI trata de predecir el crecimiento futuro. Nosotros creemos que las tasas de interés van a empezar a aumentar. Probablemente cambie la situación en Estados Unidos y en Europa y van a cambiar las condiciones de crédito. Y hay muchas fricciones comerciales que ocurren en el mundo en este momento. Yo creo que ustedes saben qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Y esto va a tener un impacto en los mercados de la soja, probablemente en el resto del mundo. Y hay muchas pausas que están ocurriendo, en particular en lo que requiere en los países usuarios de fertilizantes. Por ejemplo, en China hay una política de cero crecimiento. Esto significa que el gobierno ha implementado reglamentaciones y legislación en la cantidad de uso de fertilizantes en China que miran hacia el año 2020. China también tiene la política de subsidiar el nitrógeno.
Y uno de los problemas de esas causas es una fertilización desequilibrada. Se utiliza demasiado nitrógeno y no tanto potasio y fósforo. En realidad, lo que se ha legislado también es la cantidad de urea que se puede utilizar como fertilizante y el volumen de los envases. Hay un interés muy especial en la industria de fertilizantes. Se está mirando con mucha atención la legislación que va a regular los fertilizantes que tienen que ver con el carbono. La FAO también está tratando de promover la eficiencia en el uso de fertilizantes. Si consideramos las condiciones de los cultivos que estamos viendo en los próximos años, los servicios de monitoreo mundial de agricultura, vemos que hay condiciones favorables de los cultivos en Argentina y en Brasil, justamente, es en donde esto más se ve. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir este año con la lignina. En realidad, iba a haber un impacto en los cultivos, pero en general las condiciones de los cultivos en general son favorables. También los precios se están recuperando. Esto también es bueno para todos nosotros. Y al mismo tiempo, los stocks de cereales dejaron de crecer, empezaron a disminuir. Y esto significa que la relación uso-consumo también está disminuyendo. Esto es una noticia positiva y todo esto combinado hace que aumente el precio de los cultivos, lo cual nos beneficia a todos. Si miramos qué va a pasar en la próxima década, la OECD y la FAO están pronosticando un bajo crecimiento de los alimentos hacia la próxima década, porque justamente va a aumentar la demanda. Va a aumentar el crecimiento per cápita. No se espera que crezca demasiado, pero va a haber más personas en el mundo que los consuman. Si consideramos la demanda real de cereales para el año 2008, la demanda de cereales aumentó en 520 toneladas métricas a 2.600 millones de toneladas. En la próxima década se pronostica que aumente otras 360 millones de toneladas. La composición de ese crecimiento está cambiando. Si consideramos la demanda por cultivo, el crecimiento anterior estaba dominado por el maíz debido al mercado de biocombustibles, que eso no va a crecer mucho según se espera. Si vemos qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, el promedio de la demanda de maíz será solamente menos del 50% de la demanda futura. Cuando hablamos de maíz y el impacto del mercado de fertilizante y los mercados de soja en todo el mundo, en Estados Unidos la soja y el maíz van muy juntos porque se rotan estos dos cultivos. La demanda de alimento animal también va a ser más rápida que la demanda de alimentos porque la producción ganadera se va a intensificar porque se va a producir más carne, que es la demanda de Asia. Desde el punto de vista del uso de la tierra, el aumento del uso de la tierra va a aumentar en el 10%. Y esto ocurrió antes de los 90, pero desde entonces no hemos visto mucho más crecimiento. Las tierras de pasturas es muy importante. El 25% de las tierras de pasturas están en América. En África y en el Subsahara solamente
solamente tienen el 17%. Es interesante que las Américas y el sudeste de Asia lideran la producción cárnica, producen el 60% de la carne en el mundo. Por lo tanto, la pastura es muy importante. Si hablamos de la producción de carne propiamente dicha, en estos círculos azules vemos el año 2027 y los círculos blancos representan lo que ocurrió entre 2015 y 2017. Lo que nos muestra este gráfico es la producción mundial de carne va a aumentar en las Américas, en Europa Oriental y en Asia Central. No va a haber muchos cambios en el resto del mundo. Por lo tanto, el pronóstico es la producción de carne va a aumentar el 16% y la producción de carne ovina en un porcentaje menor en los próximos años. Si vemos las tendencias en el rinde de maíz durante este mismo periodo, en conjunto con la superficie cosechada en todo el mundo, podemos ver que, en primer lugar, la mitad de la tierra cultivable del mundo se dedica a cereales y la tierra cultivada no va a cambiar mucho, pero sí van a aumentar la producción como resultado de la producción del rendimiento. Esto va a ocurrir en América, en el sudeste asiático, en Europa Oriental y un poco en África subsahariana, pero no tanto. En cuanto a la soja, tiene una historia un poco distinta, ya que esperamos que el uso de la tierra va a influir mucho en el aumento de la producción de la soja. Entonces, aquí esto se concentra mayormente en Brasil y Argentina, en América Latina. La pregunta es, ¿cuánto alimento necesitamos producir para el futuro para mantener a la población mundial? ¿50% más o 100% más? Hay dos estimaciones que se citan mucho, pero que dan resultados diferentes. La primera fue de algunos científicos que trabajaron con la FAO. Ellos estimaron que necesitamos aumentar la energía, la demanda global de alimentos que dan energía en un 54% para el año 2050, comparado con lo del año 2005-2007. Otros científicos de Estados Unidos, liderados por Tillman, estiman que la demanda global de calorías debe incrementarse en un 100% y de proteína en un 110%. Comparado con el año 2005. Lo que hizo Tillman fue, él utilizó los datos de la FAO y analizó 100 países y estableció la relación entre el PBI y la demanda de calorías. Y hizo un gráfico como esto. Él categorizó los países en 7 categorías diferentes, representados por cada color, según su progreso económico. Y acá podemos ver que tenemos en un eje la demanda calórica per cápita, en el eje vertical, y en el horizontal el PBI per cápita. Y vemos que esto aumenta a medida que la gente tiene más dinero. Y esto no es sorpresa. En lo que respecta a proteínas, la gente tiene acceso a más dinero, entonces incluyen más proteína en su dieta. Este es un estudio hecho por un científico llamado Guo, que predice, él hizo el estudio, amplió el estudio de Tillman a 200 países y predijo un incremento de energía alimentaria del 34% entre 2011 y 2030 y del 75% a 2050. Y cuando consideramos el contenido proteico o de proteínas, predijo un aumento del 40% de 2011 a 2030 y de 86% al 2050. Estas son proyecciones más altas que lo que predijo la FAO y un poco más bajas que lo que predijo Tillman. Yo creo que el punto de esto nos muestra que hay mucha incertidumbre en cómo hacemos este tipo de predicciones. Y hay incertidumbre que se ve impactada por la cantidad de la cantidad de población. La población va a crecer en la próxima década en 1.000 millones de personas más.
Y parte de ese crecimiento, la mitad de ese crecimiento va a ocurrir en África. Cuando consideramos las incertidumbres y cómo la incertidumbre se ve impactada por la urbanización y por las grandes ciudades. 2/3 de la población mundial viven en ciudades. Van a vivir en ciudades para el año 2050. Esto también entra en juego el crecimiento económico, los cambios sociales y políticas y la dinámica geopolítica que a su vez afecta al comercio. La demanda de alimentos, de la dieta, también se ve impactado por las fricciones o, digamos, la interrelación entre el sector privado y el sector público. Y la ciencia y la tecnología también es un área importante. El agotamiento de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el mundo se está quedando sin fosfato y en una de esas nos vamos a poder suplir las demandas futuras, lo cual no es cierto, pero es lo que percibe la sociedad. El cambio climático, todo el mundo puede ver perfectamente la degradación del suelo y de las aguas y de otros recursos naturales. Es la razón por la cual las organizaciones como APRESID cumplen una función tan importante porque se ocupan de preservar estos recursos naturales. Y luego está el tema de las políticas gubernamentales, que por supuesto tiene que ver con todo lo que dije anteriormente. Veamos cuáles son las restricciones para aumentar la producción de los alimentos. ¿Cuál es el potencial de que esto ocurra? Esto tiene que ver con los cultivos, con la radiación solar, con la temperatura, pero los factores limitantes para poder desarrollar este potencial es lo que ocurre en el suelo, en el agua y con la disponibilidad de los nutrientes, pero el verdadero rendimiento que va a obtener el productor es a través de estos factores reductores, como son las plagas, las malezas, las enfermedades o los contaminantes. Incluso el clima puede reducir o interferir con el rendimiento real que puede lograr el productor. A mí este gráfico me gusta porque demuestra bien claramente cuántos factores hay que no podemos controlar, como la luz, la temperatura, la humedad o el suelo, pero sí podemos controlar las prácticas culturales, las prácticas agrícolas, cómo vamos a usar nuestros herbicidas, nuestros pesticidas, cómo vamos a hacer la labranza de la tierra. Todos estos factores en conjunto van a determinar el rinde y la calidad de nuestro cultivo. Ahora estamos tratando de analizar cuál es el potencial, cuál es la diferencia entre lo que de verdad producen los productores y cuál es su potencial de producción. Y esto se llama brecha de rendimiento. En países desarrollados, esta brecha es menor. Esto es un estudio que hizo un grupo de científicos liderados por Grassini que estudiaron justamente esta brecha de rinde. A mí me gusta mucho este gráfico también porque demuestra cuál es esta brecha en Estados Unidos, aproximadamente del 20%. Y esto le da una oportunidad a los productores para mejorar el rinde. En Argentina es del 40%, 46% en Brasil, 50% en Indonesia y 80% en África. El rinde promedio en África subsahariana es poquísima, una mínima cantidad de trigo por hectárea. Es un rinde muy, muy bajo. Si consideramos el caso específico de Argentina, estos son las brechas de rendimiento que se estimaron en este país. Tenemos una brecha en soja de 1.2%, casi 5 toneladas en maíz y 2 toneladas en trigo. Esto es en total un 30 y un 40% de oportunidades que tenemos en Argentina para aumentar los rindes. Y cada vez que hagamos esto, vamos a impactar la cantidad de nutrientes que necesita nuestro cultivo. Mi gran colega Fernando hizo el ejercicio de estimar
¿cuántos nutrientes extras van a ser extraídos cuando se cierre esta brecha de rendimiento? En lo que respecta al maíz, solamente agregando 8.4 toneladas, que creemos que es el potencial, vamos a necesitar 228.000 toneladas de nitrógeno que va a absorber el cultivo, 46 de fósforo, 61 de potasio y 21 de azufre. Con soja pasa más o menos lo mismo, pero necesitaríamos 100.000 toneladas de fósforo y muchísimas más toneladas de potasio. Es cierto que acá en Argentina se conserva y hay grandes reservas de potasio en nuestro suelo, pero eso no va a continuar eternamente. Tenemos unos números parecidos para el trigo también. Si esto lo traducimos en términos de fertilizante, esto es equivalente a aproximadamente 1.4 millones de urea, 800.000 de FMA y 0.9 millones de potasa. Cada vez que hablamos de aumentar nuestro potencial de rinde, cada cultivo que plantamos o que plantamos un cultivo de cobertura, esto va a eliminar nutrientes del suelo y que vamos a tener que reemplazar si queremos mantener la calidad del suelo y un suelo saludable. Sabemos que la producción de alimentos está relacionada con el consumo de fertilizantes, estrechamente relacionada. Este es un gráfico muy simple, pero cuando en la década del 60 se empezaron a utilizar fertilizantes en el mundo, siempre estuvo relacionada con la producción de cereales. La mitad de producción de cereales se atribuye al uso de fertilizantes. Y esto es una relación muy importante. Si consideramos a cada nutriente individualmente, como lo hacemos en este gráfico, aquí vemos que el uso de fertilizantes ha aumentado sostenidamente, pero hay diferencias regionales, no es lo mismo en todas partes. Este gráfico a la izquierda arriba, en Asia tiene aproximadamente el 30% de la tierra arable del mundo, tienen 55% de la población del mundo y utilizan el 50% de los nutrientes en el mundo. Es decir, el 50% de los fertilizantes que hay en el mundo los utiliza Asia. En Asia, en el eje vertical, vemos que este número sube a 80 millones de toneladas, mientras que en Norteamérica y en Sudamérica es distinto. Y en Europa también tenemos otros valores. En general, en Europa, el uso de fertilizantes está disminuyendo. En América del Norte se mantiene estable, pero está aumentando en América Latina. Todos los años, la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes hace un pronóstico de la demanda, y este es un pronóstico que fue publicado hace un par de meses y nos muestra el uso de fertilizantes de la campaña 2016-2017. Podemos ver en 2016-2017 la demanda total de fertilizantes aumentó más de un 1%. El año pasado menos de un 1%, 0.9%, y el pronóstico para el año que viene es de 0,8%. Si sacamos a China de estas cifras, el año pasado hubiéramos tenido un aumento de más del 2%. Y digo esto por lo siguiente. La política en China es una política que se ha implementado y que apunta el cero uso de fertilizantes y de pesticidas para el año 2020. Es decir, que China utiliza la mayor cantidad de fertilizantes en el mundo. El uso promedio de fertilizantes por hectárea es de 175 kilos por hectárea, y en China es más de 300 kilos por hectárea, y eso trae problemas que los deben manejar. Este año, en esta campaña, la demanda global alcanzará 189 millones
de toneladas, pero en los próximos 5 años va a llegar a las 200 millones de toneladas. Esto significa que está aumentando lentamente, pero no a la misma velocidad en todas partes del mundo. Esto nos muestra la velocidad o la tasa de crecimiento relativa en cada parte del mundo. En África es donde más está creciendo, pero tengan en cuenta que utilizan menos de 3 kilogramos por hectárea, pero esto está aumentando y se pronostica que va a seguir aumentando. Lo mismo Europa Oriental y Asia Central. Cuando colapsó la Unión Soviética, hace varios años atrás, el uso de fertilizantes en la Unión Soviética y la producción de cultivos se hundió totalmente. Los soviéticos en Rusia ahora producen y exportan más grano porque tienen una mejor gestión. En América Latina, el sur de Asia y el resto del mundo, como podemos ver, el crecimiento es menor. Si vemos los cambios en las dosis de aplicación, este gráfico nos resume que en el este de Asia se espera que las dosis de aplicación también bajen. En este eje vemos las dosis promedios de aplicación. Vemos algunos aumentos en el sur de Asia, vamos a ver aumentos en América Latina, así como en África y en Europa Oriental. Esperamos entonces cambios en las dosis de aplicación en algunas partes del mundo. Para resumir este tema, antes de pasar a otro, desde el punto de vista económico, vemos que el PBI se ha recuperado, pero las finanzas, la política y el comercio oscurecen un poco el horizonte. Desde el punto de vista de los cultivos agrícolas, el stock mundial de cereales está aumentando y esto probablemente va a aumentar los precios y esto va a generar no tanto un aumento de la superficie cultivada, sino un aumento de los rendimientos. Desde el punto de vista de la política, las políticas ambientales están siendo cada vez más estrictas en los países desarrollados y en China, y los subsidios a los fertilizantes se destacan especialmente en el sur de Asia y en África subsahariana. Esto cumple una función importante. En lo que respecta a la demanda de fertilizantes, China se ha estancado y probablemente se mantenga así en una meseta, pero no va a aumentar. Probablemente en el resto del mundo haya una modesta expansión en el resto del mundo, llegando a unos 200 millones de toneladas para el año 2022. Con respecto a las perspectivas para el 2030, probablemente que el mercado se contraiga en Asia, pero se va a observar crecimiento en América Latina, África y el sur de Asia. Vamos a cambiar ahora un poco de tema y vamos a usar esta bola de cristal para adivinar qué sucederá en el futuro. Cada año, el Foro Económico Mundial se reúne y analiza los riesgos globales a escala global en un mapa mundial y se fijan en cuáles son los riesgos globales y lo ponen todo en un gráfico, y en este gráfico, en el eje vertical, vemos el impacto de los riesgos y en el eje horizontal vemos la posibilidad de que sucedan estos riesgos. Entonces, lo que hicieron para esta última encuesta, le preguntaron a 1.000 expertos de distintas comunidades participantes que respondieran una pregunta: ¿cuál es el impacto y la posibilidad de una crisis global? Identificaron 29 riesgos. Los agruparon de acuerdo a sociedad, tecnológico, ambiental o geopolítico en un rango de tiempo e introdujeron estos riesgos de acuerdo a la posibilidad de que sucedan y el impacto que tendrían si realmente ocurrieran. Entre los riesgos que estuvieron en el top 5 teníamos la crisis alimentaria, la crisis
hídrica, los eventos climáticos extremos, la falta de mitigar el cambio climático, es decir, no poder abordar el problema del cambio climático, y la crisis en la biodiversidad. Es interesante que estos 5 fueron los que se destacaron entre los 10 primeros en este grupo de personas encuestadas. Y ese grupo de expertos piensan que estos son los riesgos que la humanidad y el planeta está enfrentando. Tenemos un rol que jugar en todo esto. La industria de los fertilizantes es algo muy interesante en todo esto. La Asociación de Fertilizantes Internacionales, IFA, ellos recientemente han comenzado un plan estratégico, un proceso de planeamiento estratégico para poder entender cómo se verá el futuro en cuanto a lo que a ellos les atañe. Y la forma en la que lo han abordado es usar una metodología de planeamiento de escenarios. Los escenarios con los cuales estuvieron jugando un poco veían más o menos cuáles eran los futuros viables. No predecían, sino viabilidades de lo que podía suceder. Consideraban cuáles eran los hitos o los eventos más importantes que podrían impactarnos y trataban de evaluar los factores significativos que influirían en el ambiente y cómo estos podrían llegar a desenvolverse y cómo nuestra industria debía adaptarse, cómo debía cambiar para así estar preparada hacia el futuro. ¿Y cuáles eran los roles de los otros participantes en todo esto? El proceso por el que fueron atravesando llevaron varias encuestas electrónicas, entrevistaron a varias personas dentro de la industria, gente fuera de la industria también, y reunieron a un panel de asesores, algunos de los líderes y expertos en agricultura, gente de la academia, para que dieran su opinión, y luego llevaron adelante una serie de talleres en la industria de los fertilizantes que abarcaba a gente de todas las facetas de la industria, desde los CEOs hasta la gente que trabajaba en las plantas, agrónomos que trabajaban en los campos, y utilizaron una metodología que se llama STAEP, análisis STAEP, o STEEP en inglés. Para la industria de los fertilizantes, uno de los problemas que tenían el potencial de aportar cambios significativos, éxito potencial para el año 2030. Y con este análisis, que considera lo social, por eso la S, tecnológico, ambiental, económico y político, todos estos aspectos que forman STAEP. Y las analizaron en cada una de estas categorías. Lo que hicieron es reunirse, identificar distintas restricciones, procesos regulatorios, etcétera, que podrían llegar a impactar los recursos naturales sobre los cuales se apoya la actividad de la agricultura, el suelo, la disponibilidad de materia prima para los fertilizantes, etcétera, y trataron de ver los cambios sociodemográficos y las presiones, crecimiento poblacional, el comportamiento de los consumidores a nivel global y las nuevas tecnologías. Estas tecnologías nuevas tienen el potencial de acelerar o de disrumpir el potencial en la agricultura. Entonces, hicieron este ejercicio, hicieron la encuesta, las entrevistas, trajeron a los expertos, realizaron los talleres y finalmente encontraron 2 factores conductores que son realmente importantes. Uno es la innovación, que va a tener un efecto conductor, y el segundo es la producción, el crecimiento de la producción agrícola. Si vemos estos 2 conductores y los ponemos en una escala, en cuanto a lo que es la innovación, podemos tener una innovación débil o una innovación fuerte. Y desde el crecimiento de la producción agrícola podemos tener un crecimiento muy lento o uno muy vigoroso, muy rápido. Y lo pusieron en esta suerte de esquema que cuando lo ponemos en cuadrantes, vemos que en el cuadrante vertical tenemos el crecimiento de la producción agrícola y en la otra la innovación. Y le pusieron un nombre a cada uno de estos cuadrantes para ver cómo se agrupaban dentro de cada actividad. Y en el cuadrante inferior derecho
donde el crecimiento de la agricultura es más lento, pusieron en sus marcas listos ya. Lo llamaron Nuevos Horizontes al otro. El otro se llamó Desarrollo Clásico y el otro Dinamismo Reducido. En sus marcas listos ya, en ese cuadrante en particular, uno tiene un crecimiento lento, principalmente impulsado por las fuertes impulsores de la innovación en la tecnología de los alimentos, que potencialmente podría llevar a cambios radicales en la forma de la producción y consumo de los alimentos. Entonces, una mayor eficiencia de recursos también reduce los desperdicios de los alimentos y el contexto que aquí tuvieron en cuenta es la seguridad de los alimentos y la sociedad rechaza los procesos no sostenibles de producción de alimentos. Reduce también el estrés en los recursos naturales y hay una alta expectativa de una economía cíclica o circular. Hay mejoras de esta manera en las eficiencias. El otro cuadrante, a la derecha arriba, los nuevos horizontes, vemos que hay un vigoroso crecimiento de la producción agrícola y hay fuertes impulsores de la innovación, principalmente por nuevas formas de producir en los campos y que son llevados luego a los mercados. Vemos que hay muchos pequeños productores que no están por ahí ubicados o colocados todavía en los mercados de consumo. Este crecimiento también va a estar alimentado por los nuevos tipos de agricultura en climas poco favorables y quizás en tierras marginales y más degradadas. En esto vemos lo importante de la secuestración del suelo y la gente involucrada en el ambiente y por la gente, el público en general. La eficiencia en los procesos de producción mejoran el uso y la eficiencia de los nutrientes. Y el commodity, el clásico del commodity, que hoy está muy en auge, considera el desarrollo clásico como un vigoroso crecimiento de la producción agrícola e impulsores débiles de la innovación, impulsado principalmente por el crecimiento poblacional y los ingresos crecientes. Vamos a tener eventos climáticos poco frecuentes, van a estar muy localizados, que van a tener un mínimo impacto. Y los consumidores no van a estar tan preocupados con respecto a las reglamentaciones. Y los políticos no van a estar tan preocupados. Las ONGs no van a prestarle demasiada atención a la agricultura. No va a haber un aumento significativo en las eficiencias del uso de los nutrientes o presión para reciclar los nutrientes. Y no va a haber tampoco tanta presión ambiental en la forma en la que utilizamos los fertilizantes. El último cuadrante, el dinamismo reducido, con un desarrollo agrícola lento y con conductores de innovación más bien bajos, es el más pesimista de todos, pero considera un menor crecimiento poblacional, una disminución en los estándares de vida, en la calidad de vida y menor rentabilidad. Y, por supuesto, habría menos cantidad de soluciones tecnológicas para resolver las restricciones de la producción. No habría ni deseo ni realmente una acción para mejorar las tecnologías. No se preocupan en la producción de alimentos, sino en las crisis financieras y otro tipo de crisis que se van a dar en el mundo, y tampoco se preocupan por las economías circulares o cíclicas. Entonces, trabajaron con todos estos escenarios y ya estaban a punto de hablar de cuáles eran las implicancias de todo esto. Y veían, bueno, cómo nos vamos a adaptar a todo esto. Si quieren más información con respecto a esto, pueden ir al sitio web de la IFA y van a poder obtener un resumen. Creo que va a ser muy interesante para APRESID y para muchos de ustedes aquí en esta sala. Muchos de los escenarios que ellos evaluaron son muy aplicables a todos nosotros aquí en la agricultura. La industria de los fertilizantes y los productores están muy interrelacionados. Uno está muy relacionado con la salud del otro. Nosotros necesitamos que los productores tengan su rentabilidad, que tengan una buena economía, y nosotros en la industria de los fertilizantes también necesitamos lo mismo
para la producción de nuestros fertilizantes. Cuando vemos, bueno, cómo se ve este futuro, sabemos que el pasado no fue bastante bien, pero estamos viviendo en el presente. Ahora, ¿cómo se ve el futuro? Desde la perspectiva de los productores, están bajo mucha presión para producir más alimentos, pero al mismo tiempo deben proteger el ambiente. La industria de los fertilizantes están bajo presiones muy similares a esas. Nos tenemos que asegurar que producimos más en una forma ambientalmente amigable. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Bien, está todo relacionado a nuestros 4 nutrientes, usando la fuente exacta al índice indicado, en el lugar indicado y en el momento indicado. Entonces, esta solución de producción de rentabilidad ambiental nos aumentará la rentabilidad y nuestra producción también en todo el mundo. Entonces, como instituto, hemos estado muy involucrados en el desarrollo de la ciencia de estas 4 Rs, todas basadas en la ciencia. Hemos desarrollado un manual donde explicamos los principios científicos, que está disponible en español, portugués, chino, francés, árabe, turco, en 9 idiomas diferentes, no los recuerdo a todos. Y la verdad es que lo han levantado desde muchos lugares del mundo. Quizás todos ustedes hayan escuchado de las 4 Rs. Es un concepto que el gobierno, los legisladores han entendido y que la sociedad también puede entender y que puede ser aplicado a grandes zonas productivas aquí en Argentina o en la zona del Subsahara, en África, que quizás tengan una fracción de una hectárea en producción. Sé que muchos de ustedes han escuchado de Abraham Lincoln, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos. Dijo que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo uno mismo, y yo realmente creo que se ha hablado mucho en esta reunión, en estas reuniones con respecto a eso. Y Gandhi dijo, el futuro depende de lo que hacemos hoy. Ustedes aquí están aprendiendo cosas, trabajando activamente en lo que es la actividad agrícola. Y con eso quiero agradecerles por su tiempo y por su atención esta mañana. Ahí está. Bueno, les decía, le agradecemos a Terry la excelente presentación y la visión un poco hacia el 2030, y tenemos algunas preguntas que ya nos hicieron vía los mensajes. La primera es si usted cree que el sector agropecuario mundial va a tener la capacidad de satisfacer la demanda de materia prima de la población. Could you repeat that for me? I only got a portion of it. That the agricultural sector in the worldwide would be able to satisfy the demand in production. If the agriculture worldwide will be able to satisfy the demand. Yeah, Bien, la pregunta es si los agricultores podrían llegar a suplir las demandas futuras de la sociedad y de las demandas
sociales. Yo creo que sí pueden. En este momento el mundo produce los suficientes alimentos para alimentar a la población mundial, pero esperamos que un 30% de los alimentos sean producidos después de la cosecha. Algunos se pierden en el procesamiento, otros en el acopio, algunos de estos son desechados antes de llegar al plato de nuestros consumidores, a las mesas de nuestros consumidores. Si hablamos de la cadena de suministros, los productores son solo un componente estadounidenses, son un componente de ellos. Sabemos que podemos reducir algunas de estas brechas de rinde y si lo hacemos de manera colectiva, podemos abordar el tema de los desechos, por ejemplo, y aplicar otras tecnologías disponibles que nos van a ayudar a aumentar el rinde, más allá de lo que ya estamos haciendo hoy. Pero creo que sí vamos a poder alcanzar todas las demandas alimentarias a futuro. Terry, una segunda pregunta es, siempre se debate en Argentina sobre si tenemos que especializarnos en productos primarios o forzar a una industrialización. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál sería su opinión? Los productos primarios versus los industriales. Espero que la pregunta tenga que ver con agregar valor a lo que se produce aquí como productores en este país. Creo que debe haber una combinación de ambos. Creo que a los productores argentinos deben buscar maneras de agregarle más valor a sus productos para que sean más rentables para ellos que aquellos que se los llevan a los productos primarios, se los compran ustedes y luego los desarrollan para varios usos. Espero con seguridad que los empresarios en ustedes busquen formas de aumentar el valor de los cultivos que ustedes están hoy produciendo en vez de exportar directamente las semillas de soja o el acerca de el choclo, el maíz. Respecto a los fertilizantes fosforados y el desbalance mundial, en especial acerca de la falta de reposición en Argentina. ¿Crees que ya sigo? ¿Sigo? Dale. Voy a asociar esta pregunta con otra que hay acerca de cuáles son las limitaciones en cuanto a disponibilidad de roca fosfórica a nivel mundial. La fertilización equilibrada es un problema en todo el mundo. En lugares como India, donde utilizan dosis muy altas de nitrógeno comparado con el potasio o el fósforo, y ellos tienen los suelos son muy deficientes en potasio porque impacta de manera muy negativa los rindes y hacen que el uso de nitrógeno sea muy ineficiente. En Argentina, ustedes están bendecidos con suelos muy ricos que son a lo mejor tienen cierta deficiencia de fósforo, pero son muy eficientes en el resto de los nutrientes. Yo creo que en este país tienen que prestar atención al equilibrio de la fertilización, a mantener un balance. Esto es importante. Ustedes no pueden extraer nutrientes del suelo sin correr el riesgo de que alguna vez sean degradados sus suelos. O sea que hay una necesidad de reemplazar el fósforo. Con el potasio no tanto, hay algunos países en el cono sur que necesitan potasio y hay que prestar atención en los casos que eso ocurra. En términos de perspectiva global, yo ya lo dije, a la gente le preocupa
el fosfato rocoso, la roca de fosfato, disponible para la producción de cultivos, porque es un recurso finito. Hace unos años estaba esa preocupación que el mundo se estaba quedando sin fosfato. Eso estaba basado en teorías de científicos australianos. Hablaban del fósforo pico, el peak phosphorus, que el fósforo iba a pasar lo mismo que con la demanda del petróleo, que hay una determinada cantidad, y la demanda o la disponibilidad iba a llegar a un pico y después se iba a disminuir. El mundo viene ya con unos, digamos, en la situación en este mundo va a haber más de 300 años con disponibilidad de roca de fosfato. Pero es cierto que la reserva del fosfato está determinada por la economía. Si aumentan los precios, va a haber más recursos disponibles. Esto hace miles de años que tenemos la roca de fosfato en el mundo y lo tenemos para unos 300 años más. Pero el tema es cómo se usa y cómo funciona la economía. Lo mismo pasa con el potasio y con la potasa. Tenemos todavía muchos años más de ese recurso, pero todo hay que cuidarlo y hay que conservarlo, porque estamos hablando de una economía circular. No es que hay una obligación de hacerlo, pero no es cuestión de perder el sueño por esto, pero porque todavía faltan muchas generaciones a que haya verdadera escasez de potasio, de roca, de fosfato, de roca de fosfato. El suelo en sí mismo tiene un equilibrio de fósforo, no lo pierde porque lo va reciclando. ¿Qué piensa usted acerca de los subsidios en los fertilizantes en los diferentes países y cuán sustentable usted los considera que se utilicen esos subsidios para fertilizantes en los distintos países? Yes. No creo que los subsidios en los fertilizantes sean algo sostenible. Cuando se aplican, deben aplicarse de una manera muy inteligente. El ejemplo que yo compartí con ustedes de lo que ocurre en India, donde subsidian el nitrógeno, cobra 96 dólares por tonelada. La urea en India es un tercio de lo que cuesta en el resto del mundo. Por eso los productores utilizan muchísima urea y esto causa problemas ambientales, problemas en los rindes, pero puesto que este subsidio se ha implementado durante tantos años, es muy difícil que el gobierno lo cambie. Siempre tratan de más o menos afinarlo, pero el fertilizante la dosis más alta de fertilizante que se utiliza, o el precio más alto de fertilizante que se utiliza en el mundo es en África, porque si bien su producción es económica, hasta que llega al productor final, triplica o cuadruplica el precio. Es importante manejar esta gran diferencia en el precio de origen hasta que le llega al productor. El gobierno no tiene la infraestructura para lograr hacerlo. Yo creo que los subsidios a fertilizantes puede ser una medida efectiva, pero no son sostenibles en el tiempo. Un poco pasado del tiempo previsto, pero me parece que es interesante. ¿Cuál es su visión respecto al rol de la transferencia de los conocimientos generados por las universidades y organismos de investigación? ¿Es necesaria más información o más
formación de los profesionales. Sí, los profesionales necesitan más información y más capacitación también, más formación. Hay un problema muy importante en el mundo con los servicios de extensión. Los gobiernos no están destinando recursos a la tecnología, a la transferencia de tecnología y a la extensión como lo hacían antes. Lo que ocurre es que la industria está adoptando, asumiendo esa obligación. Los investigadores universitarios hacen un trabajo maravilloso generando un conocimiento que es maravilloso, pero lo que no hacen bien es transferírselo a los productores. No trabajan lo suficiente en extensión. Los investigadores no se les paga por hacer extensión. Otra persona lo tiene que hacer los agrónomos, la industria semillera, la industria de fertilizantes, o sea, tienen que cubrir ese blanco, pero yo creo que tendría que haber una alianza, una asociación, tienen que trabajar en colaboración el gobierno, las universidades y organizaciones como APRESID, que ha cumplido una función muy importante en la difusión de los conocimientos. Muchas gracias. Con esto vamos a cerrar. Quedaban ahí 2 o 3 preguntas interesantes también, pero para quienes las hicieron, el doctor Roberts va a estar por aquí durante la tarde, así que con mucho gusto la va a contestar, pero en mérito de los tiempos tenemos que cerrar esta sesión. Les agradecemos mucho a todos ustedes la presencia y al doctor Roberts por la presentación y la visión hacia el 2030. Muchas gracias.